Bueno, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Mi nombre es Verónica Pérez Guerra, residente de primer año de la especialidad de Medicina de Urgencias. Mi asesor para la charla el día de hoy fue la doctora Laura Salgado, a quien agradezco por el apoyo durante la preparación de la presentación. El día de hoy vamos a hablar de reanimación hídrica en el paciente con lesión eléctrica. El contenido que vamos a desarrollar va a ser la epidemiología, fundamentos básicos, fisiopatología, el abordaje inicial de estos pacientes con lesiones eléctricas, cómo hacer y monitorizar la terapia hídrica en estos escenarios y algunas conclusiones finales. Tenemos entonces que en Estados Unidos se calcula que aproximadamente 10.000 personas al año sufren quemaduras o descargas eléctricas. La mortalidad, la última reportada fue para el año 2015, en la cual hubo una muerte de 565 personas, con una disminución importante con respecto a la mortalidad para el año 2000, que fue de 1.000 personas. Se estima que aproximadamente 4% de todas las admisiones a centros de quemados en Estados Unidos respondieron a lesiones eléctricas. Sin embargo, en países en vías de desarrollo hubo una incidencia hasta del 27%. Por otro lado, la mortalidad asociada a rayos fue más o menos 25 a 50 muertes año para Estados Unidos. En Colombia no tenemos una estadística precisa. Sin embargo, el último estudio que se hizo en Bogotá logró calcular que aproximadamente entre los años 2000 a 2010, el 49% de toda la mortalidad por quemaduras fue secundario a lesiones eléctricas. Esto nos deja ver cómo es una entidad que, a pesar de que tiene poca prevalencia, tiene una alta letalidad, y esto es fundamental para entender la importancia de un manejo adecuado de estos pacientes. Las lesiones eléctricas entonces se van a generar por la exposición a corrientes que pueden ser de bajo y alto voltaje y a caída de rayos básicamente. Ocurre una distribución trimodal afectando entonces a los niños, generalmente menores de 4 años, en el contexto de accidentes domésticos, a los adolescentes más en escenarios de hay actividades de alto riesgo, y el grupo más afectado van a ser los varones adultos en escenarios ocupacionales. La afectación de estas lesiones es multiorgánica, se pueden generar trastornos térmicos, electrofisiológicos y metabólicos, y se convierte además en un reto para el personal que aborda a sus pacientes en los servicios de urgencias, muchas veces porque estos pacientes llegan con compromiso de su estado de alerta o de su estado de orientación, que si no contamos entonces con la presencia de testigos que nos indiquen que el evento fue secundario a lesión eléctrica, va a ser difícil diferenciar de pacientes que consultan por alguna condición cardíaca, por politraumas, por otras etiologías o por quemaduras asociadas a llama. Tenemos entonces que recordar algunos principios de la electricidad que van a ser básicos para entender la fisiopatología de esta entidad. La electricidad entonces es el movimiento de electrones en un gradiente que va de un alto a un bajo potencial. La corriente, por su parte, que se mide en amperios, se considera como la cantidad total de electrones que descienden por el gradiente por una unidad de tiempo, y es realmente el determinante principal de las lesiones que se generan. El voltaje va a ser esa diferencia de potencial que se genera entre la parte superior e inferior del gradiente, que se representa, por ejemplo, en los extremos de un cable o entre las heridas de entrada y salida en un paciente que sufre lesiones eléctricas. La corriente, a su vez, puede ser alterna, en la cual el movimiento de electrones va a ser bi o multidireccional, o una corriente continua, donde esta corriente pues fluye solamente en una dirección. Esto es importante entenderlo porque, por ejemplo, las lesiones por corriente continua se asocian más a un espasmo único en el momento del contacto y se asocian a expulsión o a traumas por eyección de los pacientes, mientras que las corrientes alternas pueden conducir a un estímulo repetido que llevan a un espasmo muscular sostenido, y esto a su vez a una imposibilidad de soltar de forma fácil la fuente de la energía, y genera una mayor exposición pues como al nocebo.
Otro concepto fundamental es la resistencia, que es la obstrucción del flujo eléctrico por un material. En este caso el material son los tejidos pues, del cuerpo, y es importante porque la corriente tiende a seguir el camino de menor resistencia. Eso nos va a proporcionar como algunas pistas importantes para entender cuáles van a ser las lesiones subyacentes en los pacientes. La resistencia se entiende porque va a ser dependiente de la cantidad de agua que tienen los tejidos. Vamos a ver cómo entonces la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Hay que tener claro además que la resistencia, a mayor resistencia, la corriente tiende a transformarse en energía térmica antes de ser conducida, y eso es importante porque cuando la corriente se expone entonces a estructuras con alta resistencia, no es que se pierda, sino que se transforma en calor, y eso es lo que se asocia a quemaduras tanto de esas estructuras con alta resistencia como a los tejidos vecinos. Tenemos entonces como los nervios, los vasos y las mucosas son los tejidos que generan una menor resistencia, los huesos, la grasa y los tendones son los que tienen mayor resistencia, y la piel está como en un punto intermedio en el cual también va a depender de su condición. Una piel sana que no esté húmeda genera una buena resistencia y una protección al paso de la corriente, mientras que una piel que esté lesionada de base o en el contexto de una piel húmeda, esto va a favorecer que la corriente transcurra pues con mayor facilidad y genere mayor lesión. Clásicamente se ha dividido entonces las corrientes en de bajo y alto voltaje, un poco para entender el tipo de lesiones que se pueden generar. En la mayoría de las bibliografías las clasifican a partir de los 1000 voltios, algo otras referencias las mencionan a partir de los 600 voltios, y nos sirve para entender cómo las lesiones de bajo voltaje se asocian más a quemaduras superficiales. En estos casos la rhabdomiólisis va a ser infrecuente, el trauma secundario va a ser infrecuente, sobre todo porque la corriente tiende a ser de características alternas, hay un contacto prolongado con la fuente y por tanto el paciente no tiene ese impulso o esa eyección posterior al contacto, por eso es menor la proporción de trauma. No se han hecho reportes de arritmias tardías en estos escenarios, sin embargo, de forma temprana se puede presentar paradas cardiorrespiratorias por fibrilación ventricular. En el contexto de las corrientes de alto voltaje, estas se asocian más a quemaduras profundas. En estas sí es frecuente encontrar rhabdomiólisis asociada. Como el contacto es breve pero intenso, el paciente sale eyectado y está más descrito el trauma secundario en estos escenarios. La corriente puede ser tanto alterna o directa, y en este caso se han reportado tanto arritmias tardías que pueden ir incluso a su aparición hasta después de 24 horas del evento, como a parada cardiorrespiratoria, que puede ser tanto por ritmos de fibrilación ventricular, pero también puede presentarse en el escenario de daño miocárdico directo, en contextos de una sistolia, presentarse como una sistolia, o de forma más tardía se pueden presentar trombosis de la arteria coronaria e isquemia miocárdica posterior. Las lesiones son multisistémicas, además se explican por diferentes mecanismos. Tenemos entonces lesiones térmicas por esa conversión de la corriente eléctrica en calor, y esto lleva a que los tejidos expuestos sufran electroporación, que no es más que la lesión o el daño de las membranas lipídicas de la célula con la consiguiente muerte celular. Además hay desnaturalización proteica, y es importante tener en cuenta que estos pacientes además pueden presentar ignición, que es que la ropa del paciente por el calor genera llama, y los pacientes pueden presentar quemaduras secundarias a llama, recordando además que no hay una correlación adecuada de la lesión externa con los daños en los tejidos profundos. El daño eléctrico va a ser mayor en aquellos tejidos que son eléctricamente sensibles, entonces los nervios periféricos, el tejido muscular y el tejido cardíaco son los que se pueden afectar de forma más directa por la corriente eléctrica como tal, y como les mencionaba, puede haber trauma mecánico asociado, que en muchas ocasiones se constituye como un distractor y que sin embargo pues se debe descartar en todos los pacientes a los que nos enfrentemos posterior a una lesión eléctrica. La piel es fundamental recordar, hacer una clasificación adecuada de su lesión, porque esta es como la base para el inicio de la reanimación. Se debe recordar entonces que las lesiones van a ser variables tanto en su extensión, profundidad y distribución, que esta profundidad
se clasifica en quemaduras de primer, segundo y tercer grado, dependiendo de cuán profunda sea el compromiso de las capas de la piel, y que eso es fundamental para entender a aquellos pacientes y para clasificarlos de acuerdo pues al porcentaje de superficie corporal comprometida. Además, los sitios de mayor afectación van a ser los sitios de entrada y salida, pero siempre se debe buscar otras lesiones asociadas y no se debe olvidar que el compromiso de los tejidos profundos no siempre pues va a ser visible. En cuanto a las lesiones musculoesqueléticas, estas pueden ser mecánicas o térmicas. Las mecánicas generalmente se presentan por el trauma secundario o por las contracturas musculares sostenidas. Lo principal es descartar lesiones de huesos largos, fracturas de huesos largos y fracturas vertebrales, que son los que se han descrito que presentan mayor afectación. Además, se pueden presentar luxaciones, especialmente luxación de hombro, y por el daño pues térmico se pueden generar quemaduras o lesiones de tanto de los tendones como de los músculos, y esto se asocia entonces a compromiso y a desarrollo de síndromes compartimentales en las extremidades, además a liberación de sustancias tóxicas para el riñón que pueden favorecer el desarrollo de lesión renal en estos pacientes. A nivel cardiovascular, como lo mencionamos, el tejido cardíaco es sensible pues, a la lesión eléctrica, y esto va a favorecer el desarrollo de arritmias que pueden ser tempranas o tardías en los escenarios de exposición a alto voltaje y que pueden manifestarse como parada cardiorrespiratoria, recordando que estos pacientes, por la fisiopatología de la presentación, son pacientes susceptibles de reanimaciones prolongadas con mejores resultados comparado con otros escenarios. Además, la lesión miocárdica no solamente va a ser eléctrica, sino que puede ser térmica, isquémica, por compromiso de la circulación coronaria, o puede ser un trauma directo, por lo tanto siempre se debe pensar en la lesión miocárdica como de una causa multifactorial. Estos eventos trombóticos, como les expliqué, en los tejidos van, o la lesión eléctrica va a ser proporcional al nivel de agua que tengan los tejidos, entonces los vasos venosos que tienen pues abundante contenido líquido y que su tránsito es más lento, van a favorecer el desarrollo de formación de trombos a este nivel. En cambio, las arterias, lo que ocurre es una lesión endotelial que también altera la circulación, y estos eventos combinados nos van a favorecer el desarrollo de una estasis venosa, de una isquemia a los tejidos, y van a aumentar el riesgo de síndromes compartimentales y de isquemia pues a los tejidos periféricos. En el sistema nervioso se afecta de forma fundamental los nervios periféricos por la corriente eléctrica como tal. Las lesiones se pueden presentar de forma temprana o tardía. Generalmente lo que se desarrolla son disestesias, parestesias, dolores crónicos que en muchas ocasiones son difíciles de tratar. Recordar siempre en aquellos pacientes que tengan una manifestación neurológica, descartar fracturas espinales asociadas, y esos pacientes pueden presentar tanto lesiones directas del sistema nervioso central como lesiones secundarias a isquemia. A nivel respiratorio, el trauma secundario puede presentarse como trauma cerrado de tórax, con un porcentaje importante de presentación con neumotoras, pero además por la corriente eléctrica como tal se puede generar una parada diafragmática que lleva de forma temprana a un paro respiratorio, y estos pacientes deben tener un bajo umbral para realizar una intubación y apoyo con ventilación mecánica invasiva. Siempre se deberá descartar lesiones ópticas y oculares, revisar siempre las membranas timpánicas, y a nivel ocular las lesiones son múltiples, pueden ir desde desprendimientos de retina hasta hemorragias vítreas o lesiones cataratas traumáticas, y siempre esos pacientes deberán ser valorados por las especialidades respectivas cuando se resuelva pues la urgencia. Dentro del abordaje inicial es fundamental realizar una historia clínica completa. En esta se hace énfasis en determinar cuál fue el escenario de la lesión, cuál fue la fuente de energía, si fue de alta o de bajo voltaje, y cuál fue la hora del suceso. Además, si el paciente
tuvo uso de elementos de protección personal en el momento pues, de la exposición, si asociado a esto hubo o no caída de alturas o expulsión para determinar las posibilidades de un trauma secundario, qué atención prehospitalaria recibió el paciente, y es fundamental tratar de aclarar los antecedentes personales de la víctima, especialmente enfermedad cardíaca o enfermedad renal de base, porque esto es fundamental en el momento de guiar la reanimación con volumen. El abordaje se hace como el de un paciente politraumatizado, se debe hacer énfasis en la vía aérea, especialmente en aquellos población que tuvo contacto directo con la corriente por la boca, muy común en los niños. Además, la presentación de quemaduras circunferenciales en el cuello que pueden generar una obstrucción de la vía aérea. A nivel ventilatorio, como les mencionaba, estos pacientes pueden generar una parálisis diafragmática y la necesidad temprana de ventilación mecánica invasiva a nivel circular, y además en este escenario pues descartar siempre la presentación de neumotoras. A nivel circulatorio se debe hacer como un manejo del choque inicial con cristaloides, eh, brindando bolos de 20 a 30 mililitros por kilo. Siempre se debe revisar la circulación de las extremidades para descartar de forma temprana síndromes compartimentales, una valoración neurológica completa, fundamental la exposición de estos pacientes, sobre todo para identificar los sitios de entrada y salidas de la corriente eléctrica. Adicionalmente, ya en la parte secundaria se deberá solicitar un electrocardiograma, un neuroanálisis. Los laboratorios van a depender pues como de cada caso en individual, al igual que las imágenes. Este algoritmo nos plantea como una estrategia de abordaje inicial en la cual se inicia con una reanimación en caso de ser necesario, se hace una valoración primaria y secundaria completa, se obtiene un examen, una historia clínica y un examen físico completo, se hace un electrocardiograma como el examen fundamental en todos los pacientes, y se debe estimar la presentación de si fue en contexto de bajo o de alto voltaje. Ellos nos dicen que los pacientes con corrientes de bajo voltaje, que no tienen anormalidades en el electrocardiograma, que no presentaron síncope, que no tienen traumas secundarios asociados y que no presentan quemaduras importantes, podrían ser pacientes que se den de alta con signos claros de reanimación y con seguimiento ambulatorio por las diferentes especialidades. Además, si el paciente presenta exposición a corrientes de alto voltaje, que ellos las clasifican con 600 voltios, o presentan alguna anormalidad en el electrocardiograma, presentaron síncope, tienen un trauma secundario importante o quemaduras en la piel importantes, son pacientes que deberían ingresar de forma inmediata a monitorización, se debe obtener un acceso venoso y se debe iniciar la administración de fluidos. Todos esos pacientes debería tenerse unos exámenes básicos como un cuadro hemático, un perfil metabólico completo, un uroanálisis y una creatinquinasa, y se debe iniciar de forma temprana el manejo de las lesiones en piel. La pregunta inicial debería ser si nos encontramos en un centro especialista en el cuidado del paciente con quemaduras, y en caso de que sea así, pues se debe hacer una valoración temprana por las múltiples especialidades. En caso de que no sea así, se debe hacer lo posible para transferir el paciente a un centro pues especial. Se debe iniciar la administración de líquidos. En primera instancia ellos recomiendan como objetivo una diuresis de 1 a 1.5 mililitros kilo por hora de volumen urinario. Siempre se debe recordar la administración de analgesia multimodal en estos pacientes y recordar el cuidado pues, y el manejo de las lesiones en la piel. ¿Cuáles son las dificultades o los retos que se tiene a la hora pues, de enfrentar a esos pacientes? Es que la mayoría de la evidencia relacionada con las lesiones eléctricas es limitada, la mayor parte surge de opinión de expertos y de estudios pequeños observacionales, y cuando uno revisa los estudios más grandes, en la mayoría de los pacientes quemados se excluyó la etiología eléctrica. Sin embargo, pues es fundamental tener pues como conocimiento de cómo hacer la reanimación en estos pacientes, por lo que vimos de su alta tasa de mortalidad. Los objetivos entonces cuando iniciamos la reanimación en este grupo poblacional va a ser aliviar el choque distributivo, que es como el mecanismo fisiopatológico que explica
la lesión en estos pacientes. Además, se debe optimizar la perfusión de los órganos y los tejidos. Todo esto con miras también a disminuir el riesgo de lesión renal, que es una de las principales complicaciones. Nos enfrentamos a grandes retos, entre estos que el paciente puede llevarse a una subreanimación, con lo cual se desarrolla una perpetuación del choque, se genera una disfunción multiorgánica y aumenta la morbimortalidad. O se puede presentar una sobrereanimación que se explica por el desplazamiento o por el fenómeno de deslizamiento del líquido, en el cual, a pesar de tener un paciente con signos de choque, por más líquido que se administre, este no se va a mantener en los vasos, sino que va a migrar hacia el intersticio y va a favorecer el desarrollo de síndromes compartimentales, especialmente síndrome compartimental abdominal, que es una de las principales causas de mortalidad en este grupo poblacional. Se asocia además con más días de ventilación mecánica invasiva, mayor estancia en UCI y mayor riesgo de desarrollo de infecciones, tanto cutáneas como infecciones asociadas al cuidado de la salud. Todo esto pues llevando a un aumento de la morbimortalidad. Entonces realmente lo que se debería buscar con la reanimación hídrica es una reanimación que sea dirigida por objetivos e individualizada para cada paciente, evitando entonces los fenómenos de sub o sobre reanimación. Tradicionalmente, lo que se ha empleado para guiar la reanimación ha sido las fórmulas. Las más usadas son la fórmula Euro, que emplea 2 mililitros kilogramo por superficie corporal total afectada para las primeras 24 horas, o la fórmula de Parkland, pues que es como la más conocida y la más empleada, en la cual se utilizan 4 mililitros por kilogramo por superficie corporal afectada, para las primeras 24 horas. Se menciona entonces que no se debe sobrepasar una superficie del 50%, y sobre todo en estos pacientes que sufren lesiones de alta energía, que no conocemos de forma clara cuál ha sido su compromiso profundo. Este debería ser pues como el límite para la reanimación. Las guías recomiendan iniciar siempre con cristaloides balanceados, especialmente con lactato de Ringer, y debemos recordar, como ya lo habíamos mencionado, que las quemaduras de la piel no dan una idea clara de cuánto tejido está realmente dañado. Este estudio observacional retrospectivo lo que trató de evaluar era si había alguna diferencia en los resultados o en la necesidad de líquidos en los pacientes que presentaban lesiones de alto y bajo voltaje. Ellos la dividieron como la lesión mayor de 1000 o menor de 1000 voltios, incluyó 36 pacientes, 26 con lesión de alto voltaje, 10 con lesión de bajo voltaje. El parámetro que ellos midieron fue obtener un gasto urinario mayor de 1 mililitro kilo hora, y lograron determinar entonces que los pacientes que tuvieron lesiones de alto voltaje tuvieron una mediana total de líquido superior comparado con aquellos de bajo voltaje. Además, también hubo una necesidad de líquidos de mantenimiento hasta el doble superior que en los pacientes de bajo voltaje. Estos pacientes de alto voltaje se asociaron más a altas tasas de mioglobinuria, rhabdomiolisis y elevación de la creatinquinasa. Este otro estudio es un estudio pequeño, descriptivo, que incluyó 8 pacientes. Lo que trató de evaluar es los resultados de guiar la reanimación en pacientes con lesiones de alto voltaje, usando como base la fórmula de Parkland y usando como objetivos un volumen urinario por encima de 1 mililitro kilo hora. Lograron establecer que, a pesar de usar estos parámetros, casi el 37% de los pacientes desarrollaron lesión renal, y que esta lesión renal no se asoció con unos valores claros de elevación de la creatinquinasa, y tampoco se asoció con la presencia de mioglobinuria. Solamente uno de los pacientes que desarrolló lesión renal tuvo mioglobinuria, y esto es importante entonces tener en cuenta,
porque ni la medición de estas enzimas ni el gasto urinario van a evitar que los pacientes desarrollen lesión renal aguda. Entonces nos abre pues como el interrogante de que es necesario otros parámetros para el seguimiento y guiar la reanimación de estos pacientes. Estas dos revisiones más recientes nos plantean entonces la necesidad pues como de individualización de cada paciente para guiar la reanimación, usar parámetros combinados, idealmente parámetros dinámicos, y que las fórmulas podrían usarse como punto de partida, como guía para la reanimación, pero que definitivamente no se pueden tener como los objetivos para el desenlace final pues de la reanimación. Nos habla entonces de la oportunidad o de nuevas alternativas como la termodilución pulmonar y como la ecografía a la cabecera del paciente como estrategias para guiar la reanimación. Tenemos que clásicamente los parámetros utilizados han sido los signos vitales, la producción de orina y el lactato sérico con el déficit de base, porque son ampliamente disponibles, se pueden manejar más por personal pues, de cualquier nivel de atención y requieren un mínimo esfuerzo. Sin embargo, cuando uno determina el gasto urinario, entiende que este se puede afectar por múltiples entidades, no solo por la hipovolemia, que incluso en los pacientes que presentan sobrereanimación y desarrollan síndrome compartimental abdominal, una de sus manifestaciones puede ser la oliguria o la anuria, y esto no va a ser signo de que el paciente esté con una subreanimación. Además, la relación entre la administración de líquidos y la producción de orina es un parámetro retrasado que no permite hacer pues como una reanimación adecuada, esperando pues la respuesta por volumen urinario. El lactato y la base exceso, entender que ellos se alteran o se elevan cuando ya el daño está generado, entonces no deben ser usados como un objetivo de la reanimación, sino que su mayor beneficio va a ser determinar que el aclaramiento de ambos va a ser sinónimo de que se está realizando una reanimación adecuada. Otros parámetros estáticos como la presión venosa central y el diámetro de la vena cava inferior, pues sabemos que van a estar influenciados por procesos dinámicos como el patrón y la parte ventilatoria, y que una determinación única del diámetro de la vena cava inferior no va a ser suficiente para determinar si el paciente está teniendo respuesta adecuada o no a líquidos, que además los puntos de corte del diámetro de la vena cava son variables dependiendo de la talla del paciente. Entonces, a pesar de que se han usado tradicionalmente como unos parámetros de seguimiento de la reanimación, se quedan cortos a la hora pues como de establecer unos objetivos. Tenemos entonces ya la aparición pues como de otras estrategias un poco más dinámicas que van a permitir hacer una reanimación mejor guiada, como las ondas de la presión arterial y la termodilución pulmonar. Esta técnica de termodilución pulmonar lo que emplea es una solución salina trazadora, la cual usa bolos de 10 a 20 mililitros de solución más o menos a 8 grados centígrados, que se inyectan a través de un catéter venoso central que tiene un dispositivo pues como para censar la temperatura, y que finalmente se mide la temperatura a la salida pues de esta solución a través de un catéter arterial que puede ser femoral o braquial, y estos cambios de temperatura generan unas ondas que son las que van a permitir de forma indirecta hacer un cálculo del volumen sanguíneo intratorácico. Sin embargo, uno de los inconvenientes pues, de estas herramientas es que presuponen una función cardíaca normal en la cual no haya disfunción valvular y en la cual se excluye a los pacientes que presentan arritmias. Adicionalmente, nos permite establecer a través de estas ondas de termodilución que se generan, calcular el agua pulmonar extravascular que se relaciona con edema pulmonar y con evidencia de una sobrereanimación hídrica cuando superan un valor mayor a 10 mililitros por kilo. La mayor confiabilidad de estas estrategias pues no va a estar en una medición única, sino en la detección de cambios en el transcurso de la reanimación.
revisión y metaanálisis incluyó 10 estudios con 401 pacientes. Solamente uno de los estudios incluyó dentro de su etiología a los pacientes con lesiones eléctricas. Lo que ellos buscaron fue determinar si el monitoreo invasivo tenía mejores resultados en la reanimación en las primeras 24 horas. Ellos definieron quemaduras graves como aquellas que tenían un compromiso mayor del 20% de la superficie corporal total. Emplearon como herramientas la ecocardiografía transesofágica, la medición de la presión venosa central y el cateterismo de la arteria pulmonar, y los desenlaces que midieron fue el desarrollo de insuficiencia orgánica múltiple, disfunción renal o cardíaca, síndrome compartimental y depuración del lactato en las primeras 24 horas. Lograron determinar que los pacientes a los cuales se les hacía un monitoreo invasivo había una mejoría significativa del índice cardíaco en las primeras 24 horas a favor pues de la intervención invasiva. Adicionalmente lograron determinar un aumento significativo en el volumen urinario, también en los pacientes que se les hizo intervención o seguimiento invasivo, y no hubo un cambio significativo en la mortalidad. Ellos recalcan dentro de sus conclusiones que los pacientes con lesiones eléctricas requirieron mayores volúmenes de líquido para lograr pues esos objetivos invasivos, comparado con los pacientes que presentaron quemaduras térmicas, pero que por el pequeño volumen de pacientes no se pudo hacer pues como un análisis separado de los resultados en estos pacientes. Este estudio prospectivo de 3 años lo que buscó fue evaluar un protocolo de resucitación en pacientes con quemaduras graves, guiado por parámetros múltiples, incluida la termodilución transpulmonar y los niveles de lactato. Incluyó 132 pacientes, dentro de los cuales el 4.5% fueron secundarios a lesiones eléctricas. Las metas que ellos buscaron fue obtener presiones arteriales medias mayores de 65 y producción de orina mayor de 0.5 a 1 mililitro kilo hora. Usaron como herramientas o como metas en los parámetros de termodilución transpulmonar un índice cardíaco mayor de 2.5 litros minuto por metro cuadrado y un índice de volumen sanguíneo intratorácico mayor de 600 mililitros por metro cuadrado. Además, buscaron unos niveles de lactato siempre menores a 2. El protocolo que ellos implementaron entonces fue que iban haciendo incrementos o disminuciones del volumen infundido en los pacientes que hacían disminución del volumen en los pacientes que tenían un volumen urinario o un gasto urinario mayor de 1 mililitro kilo, o aumentaban la infusión de líquidos si el volumen urinario era menor a 0.5 mililitros kilo hora, o si tenían una presión arterial media menor de 65. Ellos hicieron mediciones del protocolo completo cada 8 horas, o en caso de que los pacientes tuvieran una caída de la presión arterial media menor de 55 milímetros de mercurio. Lograron determinar que por cada incremento de 100 mililitros metro cuadrado de volumen sanguíneo intratorácico, eso se relacionó con un incremento del índice cardíaco de 0.17 litros minuto metro cuadrado, sin una elevación excesiva del agua pulmonar extravascular. Lo que no encontraron fue una relación directa entre los parámetros tradicionales como la diuresis y los obtenidos a través de la termodilución transpulmonar. Esto les permitió entonces generar como un algoritmo de manejo, en el cual el primer objetivo a buscar va a ser un volumen sanguíneo intratorácico entre 600 y 1000 mililitros por metro cuadrado. En el caso de que no se logren esas metas y que el volumen esté por debajo de 600, se puede generar un aumento del volumen o del fluido pues de reanimación. Cuando se está dentro de las metas, adicional pues a este objetivo, se debe buscar si el paciente está depurando de forma adecuada el lactato. En el caso de que el lactato persista mayor de 2, se debe determinar ahí sí el agua pulmonar extravascular con ese volumen, con esa meta de menos de 10 mililitros por kilo, que es la que se ha asociado en los estudios con tasas mayores de mortalidad. Y en caso de que el agua pulmonar esté por debajo de este valor, se puede aumentar de forma segura la infusión de líquidos. Sin embargo, cuando se está por encima de 10, se habla entonces de que ya se debería detener la infusión de fluidos y se debería dejar los fluidos iguales.
y en caso de que el lactato esté depurado con las metas de volumen sanguíneo intratorácico, pues también se debe dejar el mismo volumen de infusión. Cuando ya se supera ese volumen sanguíneo intratorácico, también se debe hacer una valoración del agua pulmonar extravascular en caso de que esta esté menor de 10 y no se acompañe tampoco de un aumento de la presión intraabdominal, se podría hacer una disminución del líquido porque nos indica que el paciente está siendo sobre reanimado, pero que si además de un aumento del volumen sanguíneo intratorácico se acompaña de un agua pulmonar elevada y un aumento de la presión intraabdominal, y esto se asocia a una depuración incorrecta del lactato, a esos pacientes se les debe sospechar que cursen con un síndrome compartimental abdominal y deberían llevarse a descompresión. Si solamente es el aumento del agua, del volumen sanguíneo intratorácico, lo que se podría hacer es disminuir el volumen de infusión y brindar diuréticos para disminuir pues el riesgo de sobrecarga. En todos los escenarios, luego del ajuste del líquido, se debe determinar si se lograron las metas de índice cardíaco. En caso de que el índice cardíaco persista menor de 2.5 litros minuto metro cuadrado, este valor se ha asociado generalmente con hipoperfusión, y lo que se sugiere es que se asocie la reanimación con inotrópicos o vasopresores según el caso. Dentro del estudio, ellos emplearon la infusión o la administración de soluciones tipo coloide, pero sin un protocolo claro. Generalmente las emplearon en las primeras 12 a 24 horas de reanimación y lograron determinar además que la tasa de líquido necesaria para alcanzar estos objetivos de reanimación tuvo buena correlación con la fórmula de Parkland en las primeras 8 horas. Acá podemos ver cómo se relacionaron las diferentes variables, cómo a medida que se aumentaba el volumen sanguíneo intratorácico se obtuvo un mejor índice cardíaco, y en un análisis secundario lograron establecer que no era necesario acá en el algoritmo llegar siempre a valores mayores de 2.5 para obtener pues como el resto pues de objetivos, y que incluso con un índice cardíaco mayor de 2.2 se podría tener una perfusión de los tejidos adecuada sin sobrepasar pues el volumen de infusión y llevar al paciente a una sobrereanimación. Se logró establecer también que el mayor riesgo en la administración de líquidos fue entre las 24 a las 48 horas, donde a medida que se aumentaba el volumen sanguíneo intratorácico había un mayor aumento del agua pulmonar extravascular, y es en este momento donde la mayoría recomendaban la administración de coloides y la valoración estrecha de estos pacientes para evitar pues los desenlaces de la sobrereanimación. Además, se logró establecer cómo a medida que se aumenta el índice cardíaco, esto se relaciona con una disminución importante de la depuración de lactato. A través de estos protocolos podemos ver cómo a los pacientes se les puede hacer una guía de la reanimación dirigida por objetivos. Sin embargo, queda la duda pues, de que si todos los pacientes deberían ser llevados a un monitoreo invasivo, sobre todo porque, como vimos, los estudios son pequeños y no incluyeron siempre pacientes con quemaduras eléctricas. Además, se debe considerar las comorbilidades de los pacientes y se deberían trazar, además de unas metas puntuales, pues como para todos, se deberían trazar unos objetivos individuales. De esta forma nos sirve reconocer cuál es la función cardíaca basal del paciente, cuál es su capacidad real a la respuesta con líquidos, y de esta forma hacer una reanimación pues como más individualizada. Es ahí donde entran otras estrategias como la reanimación apoyada de la ecografía a la cabecera del paciente, porque además nos va a permitir descartar otras causas de choque, nos favorece como determinar si el paciente va a tener una capacidad adecuada o no a la respuesta con volumen, y nos permite de una forma no invasiva identificar de forma temprana la presencia de edema pulmonar que se ha correlacionado de forma importante con los valores de agua pulmonar extravascular obtenidos a través de las técnicas de termodilución transpulmonar. Además, como veíamos al inicio, pues una medición única del diámetro de la vena cava es muy imprecisa para guiar la reanimación, pero sabemos cómo la variabilidad pues, del diámetro de la vena cava
a través pues de los cambios dinámicos que sufre con el ciclo respiratorio, es un buen reflejo del estado volumétrico y de la respuesta a líquidos de este paciente, utilizando pues los diferentes cortes, puntos de corte, tanto para el paciente que está con ventilación mecánica invasiva como el paciente que tiene una ventilación espontánea. Además, realizar una ecocardiografía de la cabecera del paciente nos va a permitir determinar cuál es la función cardíaca de este paciente a través pues, de conocer la contractibilidad del ventrículo derecho y el izquierdo, el cálculo del volumen sistólico a través del BTI y, más importante aún, conocer las variaciones del volumen sistólico como respuesta a la infusión de líquidos a través pues, de una variabilidad que va entre 12 y 14%, va a ser altamente predictiva de que el paciente va a tener una adecuada respuesta a la infusión de líquidos, y en el caso de que sea menor del 10% esta variabilidad, pues ya sabemos que el paciente no va a tener una buena respuesta a la infusión de líquidos. Entonces, digamos que la ecografía nos puede reunir de forma menos invasiva la monitorización de todos estos parámetros dinámicos en los pacientes, y que asociado pues a las otras metas de reanimación como los signos vitales, el volumen urinario y de la depuración del lactato, todos juntos se conjugan pues como en estrategias adecuadas para guiar la reanimación de estos pacientes. Como les mencionaba, en la mayoría de los estudios emplearon el uso de coloides, especialmente en las primeras 12 a 24 horas, donde inicia el mayor riesgo de sobrereanimación y de deslizamiento de líquidos. Este metaanálisis lo incluyó 8 estudios, 4 aleatorizados y 4 no aleatorizados, con un total de 688 pacientes. Sin embargo, en todos los estudios hubo diferentes momentos en el inicio de la administración de coloides, diferentes dosis y diferentes metas como metas de reanimación. Sin embargo, en el modelo ajustado en el cual se excluyeron los estudios que tenían alto riesgo de sesgos, se logró determinar que la disminución de la mortalidad fue significativa cuando se instauró el uso de coloides. Sin embargo, pues podemos observar acá en la gráfica cómo pues los estudios, la mayoría de estos no tuvieron pues como unos desenlaces con un intervalo de confianza claro, y también permitió disminuir la incidencia de síndrome compartimental, también pues usando coloides de forma temprana. Jason ya había hecho una exposición amplia sobre el tema, por eso pues no hice una profundización en la misma. Recordar que entonces el uso de coloides está más asociado a su plausibilidad biológica más que a una evidencia clara, pero que se convierte en una estrategia esperanzadora pues como para la reanimación de los pacientes, disminuyendo el riesgo pues de todo lo de sobrereanimación cuando usamos solamente terapia con líquidos y con cristaloides. Como conclusiones, entonces, entender que la resucitación y el manejo de líquidos de los pacientes con quemaduras eléctricas no se ajusta a las fórmulas de reanimación basadas únicamente en el área de superficie corporal quemada, especialmente después de las 12 a 24 horas, que siempre se deberían combinar múltiples estrategias según los recursos disponibles para guiar la reanimación de estos pacientes, que el uso de modelos dinámicos, no solo con objetivos y metas fijas, sino individualizadas a las condiciones que son cambiantes en cada paciente, siempre va a ser la mejor estrategia para guiar la reanimación, y que la vigilancia estrecha y la revaloración periódica van a ser la clave para alcanzar pues los objetivos de reanimación en estos pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. Los invito entonces a quedarse en la discusión, no se vayan todavía. Recordarles que el formulario de asistencia está en el chat de esta charla. Y adelante entonces con la discusión. Doctor Juan Manuel Robledo, ok, veo aquí que está levantando la mano eh, doctor J. Santa Cruz. Adelante. ¿Qué más, Carlos? ¿Bien o qué? Muy bien, adelante, doctor. Eh, Hola, Verónica, muchas gracias pues por la charla, me pareció pues interesante. Eh, la charla sobre pues quemadura es un tema que a mí me gusta y Juan Manuel lo sabe y varios pues de los invitados.
me faltaron varias cosas, Verónica. No sé si, no sé pues si las quemaduras, aparte pues tú hablaste del voltaje, tú encontraste pues, no sé si lo quieras responder o si es lo más importante es el voltaje o lo más importante es el amperaje o lo más importante es la combinación de ambas que son los vatios. Entonces, para ver, no sé si lo quieres responder o si no, pues, pues como te ayudo por eso, porque es que, no sé si tienes como, si investigaste algo de eso. Profe, realmente no, pues profundicé en esa parte, encontré que la mayoría de, pues como de los estudios, incluso los que presenté ahí, se basaron más pues como en el voltaje, pero no encontré pues como algo relacionado con el amperaje, profe. Bueno, porque es que el voltaje se tiene que relacionar directamente con el amperaje y esa fórmula da los vatios. Eso en realidad es lo que da, como por decir, el cálculo de la extensión de lo que podía dañar, de los tejidos que podía dañar la corriente eléctrica. El voltaje nomás simplemente es una medida. El voltaje es como una medida de presión, es como la cantidad de electricidad que sale en un momento dado. Y eso no necesariamente va a repercutir sobre el daño en los tejidos. Entonces la relación entre el amperaje, que sí es la cantidad, una cosa es la presión y otra cosa es la cantidad, eso sí va a repercutir en en el daño a los tejidos del paciente. Segundo, pues no sé, tú dices que siempre se tiene que pedir un citoquímico de orina, pero no explicaste el por qué, o no sé si se me pasó. Tercera observación que te hago, o sea, uno no puede, pues digamos, en la exposición tú hablas del Parkland, uno ya no puede, o sea, que el Parkland, que la fórmula más utilizada, es la fórmula más utilizada de pronto en el pueblo, ¿cierto? Y es el mensaje que uno le da, digamos, al médico general, para que no le llegue ese paciente tan subreanimado, pues, como veíamos antes. Afortunadamente, o al contrario, desafortunadamente, eso ya se lo tomaron muy en serio y el paciente ya no nos está llegando, y ustedes lo saben, los que trabajan con quemados, ya no nos está llegando subreanimado, sino al contrario, con una sobrereanimación. Entonces el Parkland está mandado a recoger hace rato. El Parkland no es una fórmula confiable. El Parkland es simplemente una medida, es una enseñanza teórica, ¿cierto? Porque ya hay muchas más fórmulas y hay muchas mejores formas de guiar una reanimación. Entonces, en la exposición, pues acá, pues donde ustedes son la mayoría son urgentólogos, el Parkland no es una fórmula que se debe tener en la mente, ya eso ya es pasado. Me dio lástima pues que no hayas publicado pues los resultados, porque tú hablas de síndrome compartimental y es fundamental en la sobrereanimación, fundamental. Es que nosotros los pacientes en la UCI y en urgencia se mueren más por sobrereanimación que por subreanimación, estoy totalmente seguro. Y la falla renal se da también más por sobrereanimación que por subreanimación. Entonces me dio lástima que no publicaras los resultados de mortalidad del estudio que acabaron de publicar Juan Manuel y Laura, que ahí muestran que el 5% de la mortalidad en el Hospital San Vicente fue secundario al síndrome compartimental. Independientemente si es quemadura eléctrica, quemadura por llama, si se desarrolla un síndrome compartimental, 5% de los pacientes se mueren en el Hospital San Vicente Fundación en los últimos 10 años, según el estudio pues que no publicaste. Y termina pues que me da un infarto cuando dijiste que los coloides tienen más plausibilidad biológica, que sí la tienen muchísimo, que evidencia científica. Yo hace 8 días en el simposio de cuidado intensivo expuse pues la reanimación, como precisamente se llama a lo mismo, el tema era igual, ¿cierto? Y los coloides tienen evidencia desde 1940, empezando con el plasma cuando no había albúmina y ahora con la albúmina. Todos los estudios, todos los estudios de evidencia, no de plausibilidad biológica, pues que viste hablar de eso también, del coeficiente de reflexión, toda la fórmula que explica por qué la albúmina es demasiado importante o los coloides demasiado importante en las reanimaciones grandes que se van a hacer en un paciente, ¿cierto? Independientemente de por qué se va a reanimar, por qué el coloide es importante, sino también tiene ya una evidencia científica fuerte, desde 1940, cuando se empezaron con el plasma fresco congelado, cuando no había albúmina, y terminando con el metaanálisis, creo que fue el que mostraste, donde toda los resultados están a la izquierda del forest plot, tanto en falla renal, ¿cierto? Obviamente difícil en mortalidad, porque eso depende de muchas variables.
Entonces, coloides siempre. No sé, o sea, si darle o sea, cómo iniciar esa reanimación con coloides, cuánto es el coloides, cuánto tiene que ir la albúmina, porque una cosa es que le digan sí coloides y entonces cuánto le pongo, si se lo pongo en la dosis de sepsis o se lo pongo en una infusión continua, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser la meta del gasto urinario? Porque la charla se llamaba reanimación en el paciente quemado. ¿Cuánto es la meta de gasto urinario? ¿Cierto? ¿Cuánto es la meta de gasto urinario en una quemadura eléctrica? Toca estar muy pendiente de la CPK. Si la CPK en algunos estudios que dicen mayor de 3.000 o mayor de 5.000, ya entrar en el algoritmo de rhabdomiolisis. Se suspende el algoritmo de reanimación en quemado y entra el algoritmo de rhabdomiolisis, un algoritmo mucho más agresivo, ¿cierto? En la reanimación hídrica con que si no se logran las metas de gasto urinario, ¿cierto? Tiene que ya entrar el manitol, en algunos estudios el bicarbonato, todo ese cuento, pero tiene que ir en el algoritmo de ya rhabdomiolisis, no hablaste de rhabdomiolisis. Y ya lo último, pues el POCUS, que está pues muy de moda y ustedes saben más, pues mucho más de esos que yo, lo que tú decías sí era cierto, o sea, uno no se puede basar digamos, en la distensibilidad de la vena cava, porque acordémonos que en el gran quemado, uno de la fisiopatología del gran quemado es esa, que se pierde totalmente el endotelio, entonces usted por más líquido que entre la cava muchas veces va a estar colapsada y sobre todo si tiene arritmias o si tiene un compromiso miocárdico. Y ahí va la última observación, porque entonces ya se deja de volverse un choque distributivo y con un compromiso cardíaco, entonces puede combinar un choque distributivo más un choque cardiogénico. Eso en común lo que quiero dar a entender es que acá cabe, y en algunos estudios, es el catéter de arteria pulmonar. Nosotros ya no somos muy dados al catéter de arteria pulmonar, pero en este contexto no se descarta del todo. Muchísimas gracias, esas eran las observaciones que tenía. Gracias, doctor. Yo creo pues que cuando hice la presentación no enfatizamos mucho en lo de coloides porque hace poco Jason había hecho una presentación amplia pues como discutiendo toda la parte histórica y los resultados de los estudios con coloides y con lo de Parkland pues también creo que pues hice énfasis en que realmente no es una estrategia para guiar la reanimación, sino que es lo que se empleaba tradicionalmente y que la relación de los estudios solamente ha mostrado pues que la infusión de líquidos se correlaciona en las primeras horas, pero que posterior a esto, pues esto lleva claramente a una sobrereanimación en la mayoría de los casos y que por eso pues deben entrar no solo quedarse pues con el uso de la fórmula, sino combinar el resto de estrategias pues para guiar la reanimación. Ok, gracias. Adelante, doctor Juan Manuel. Buenos días. Bueno, yo creo que aunque las observaciones que hace Jorge son muy buenas y pues hacen parte del ejercicio académico, creo que hay que tener en cuenta que la pregunta clínica era muy clara. ¿Cómo vamos a guiar la reanimación hídrica? Entonces, hay muchas cosas como la elección de la estrategia, por ejemplo, si vamos a utilizar coloides o cristaloides, que si bien no se mencionó a fondo, ya se había mencionado en algún momento, como Verónica dijo, y yo pues discrepo, ya me parece que la revisión fue muy buena. Hay cositas que se van a pasar por alto, siempre, siempre se van a pasar por alto, sobre todo elementos muy de fondo y que de pronto van de la mano de la comprensión de la fisiopatología de esta enfermedad que a nosotros nos costó meses y años entenderla hasta donde la hemos entendido en este momento y probablemente nos falte mucho porque ya con todas las teorías de la estructura del glicocálix, por ejemplo, cambian mucho de lo que nosotros siempre habíamos pensado de la reanimación hídrica. Yo creo que lo más importante lo mencionó. Finalmente, hay que tener un umbral bajito para sospechar lesiones graves, principalmente si tenemos, sobre todo, quemaduras eléctricas por líneas de alta tensión. Y cuando se habla de alta tensión,
es lo que decía Jorge, combina el voltaje con la corriente. Es como si tú, el voltaje es la cantidad de electricidad que va a ir de un lado a otro. La corriente es a qué velocidad va a ir. Es como si tú tienes 10.000 carros, que sería el voltaje, en el extremo de una carretera y tienen que llegar al otro extremo de la carretera, pero tienes una sola calzada. Ahí ese sería el amperaje, sería la corriente. Una sola calzada es un bajo amperaje, pero si tú pones una carretera de 10 calzadas o de 10 carriles, esa corriente de carros va a ser mucho más rápida. Entonces, si tú coges, por ejemplo, una línea de alto voltaje, que son 10.000 voltios de las que ponen en las fincas, que son esas líneas delgaditas que tienen una corriente baja, te vas a electrocutar, pero es muy poco probable que eso vaya a causar una quemadura grave. Pero si tú tomas una línea de alta tensión, que son esas líneas gruesas donde pasa la electricidad a una altísima velocidad y en grandes cantidades en un corto periodo de tiempo, ahí es donde se produce el daño más grave. En el chat hay una pregunta sobre por qué consideramos un límite del 50%. Y el límite, aunque no hay claridad pues en la charla, la respuesta es muy simple. Si usted empieza a sumarle 50, 60, 70, 80% la cantidad de líquidos que usted va a necesitar para reanimar ese paciente, sobrepasa los límites de seguridad que digamos que son también, hacen parte de un principio teórico, pero que se ha demostrado que hay unos límites que cuando los sobrepasamos empiezan los efectos adversos de la sobrereanimación, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, el índice de IBI, que es cuando superamos los 200 o 250 mililitros por kilo en 24 horas. Eso es, cuando superamos los 250, ya ahí estamos en el límite de generar SRA, de generar síndrome compartimental abdominal, de generar una cantidad de complicaciones que vienen asociadas. Entonces, por eso, por encima de 50%, lo que usted mejor puede hacer es reanimar el paciente hasta ahí y seguir evaluando lo que yo hago y lo que yo he encontrado en la literatura es que en las primeras 3 horas determinar el gasto urinario y con ese gasto urinario medir si estamos reanimando bien, si tenemos que aumentar los líquidos o disminuirlos. Y en ese caso particular, si es que de aumentarlos, ahí es donde yo creería que entra los coloides. Sin embargo, hay literatura y hay bibliografía que habla de iniciar los coloides tempranamente en conjunto con los cristaloides, cuando usted sabe que va a superar el índice de IBI, o sea, pacientes con quemaduras de más del 50% o quemados, pues, que llegan críticamente enfermos y que necesitan reanimación rápida. No creo que el no hablar de tolerancia a los coloides sea un crimen. Sí creo que debemos darle la importancia que merece. Y con respecto a la guía hemodinámica, estoy de acuerdo con Jorge en que en este momento, digamos que el POCUS tiene muchas limitaciones, sobre todo en los pacientes de cuidado intensivo, porque apenas estamos conociendo algunas herramientas. Incluso recientemente hablaba con uno de los compañeros que es fellow de cuidado intensivo acerca de las nuevas técnicas para medir el strain del ventrículo derecho como parte de la reanimación. Pero son cosas que tienen o poca o ninguna evidencia hasta el momento. Entonces ahí entran a jugar lo que él dice, el catéter de arteria pulmonar, pero el catéter de arteria pulmonar se ha vuelto una herramienta del tercer mundo, porque si nosotros vemos cómo hacen las cosas en otros países, tenemos no solamente las técnicas de agua extrapulmonar por termodilución, sino las técnicas no invasivas por bioimpedancia y biotransmitancia que deberíamos estar usando nosotros aquí hace 10 años. Bueno, no sé, a mí personalmente me gustó mucho la charla, Verónica, me parece que diste unos mensajes claros. Creo que es un tema difícil de digerir y que creo que de todos modos lo hiciste muy bien. Juan, Muchas no, yo gracias, no quiero doctor Juan decir que a mí Manuel. no me gustó la charla, no, a mí de por sí me gustó y por eso me parece interesante y me gustó de por sí mucho. Lo que quería decir no era, sino cuando dijo que es más por plausibilidad biológica que por evidencia, pues no me queda claro.
Lo que vos decís, Juanma, de eso es muy bonito, sobre lo de coloides, con por qué unos dicen que reanimar desde el principio y otros reanimar después de la tercera, cuarta hora. No solo es por lo que vos decís, sino que se ha demostrado fisiológicamente, por llamarlo así, que la fuga capilar en el gran quemado empieza a las 3 horas. La fuga capilar es esa pérdida del líquido al espacio extravascular. Eso no inicia de una vez. No inicia, apenas usted se quema, no inicia la fuga capilar. Por eso usted, el paciente hematizado, empieza a verlo a las 4 o 5 horas. Entonces, mucha gente, pues muchos autores dicen, no, iniciémosle coloides, ¿cierto? A las 3 o 4 horas y máximo hasta los 3 días, que es cuando teóricamente, ¿cierto? Ya el endotelio, pues la fuga capilar, la fuga de líquido al espacio intersticial ya se ha solucionado porque el ser humano pues tiene los mecanismos de reparación. Es básicamente eso, pero no, recalco que ahí la charla me gustó, ¿cierto? Hay unas cosas pues que me parecieron pues que faltaron, pero ya vos lo aclaraste, lo de amperaje, lo de voltaje, ¿cierto? Y lo del rhabdomiolisis, que sí me parece muy importante, muy, muy importante, porque es que eso es parte, normalmente un paciente gran quemado por quemadura eléctrica casi que lleva al paciente a hacer una rhabdomiolisis, o sea, lo que nosotros vemos y lo que ustedes vieron pues en el estudio. Pero no, recalco que a mí la charla me gustó. Muchas gracias, doctores. El doctor Mauricio García y luego el doctor Daniel Escobar. Adelante, doctor Mauricio. Muy buenos días. Yo también recalco de que la charla estuvo muy buena. Hay un tema en el cual, no sé, he sido muy crítico desde inclusive que soy residente. Que nosotros tenemos que tener claro cuál es la visión del manejo de cuidado intensivo de nuestros pacientes para poder saber qué cosas tenemos que hacer en urgencias para poder entregarlos de forma correcta. A veces creemos que saber mucho de cuidado intensivo y aplicarlo a urgencias es lo correcto. Nosotros somos las personas que los reanimamos inicialmente, los que nos presentamos correctamente, pero somos los que tenemos que tener claro cómo lo vamos a entregar a una unidad de cuidado intensivo y el gran quemado pues obviamente es uno de ellos. La idea no es quedarnos con ellos, la idea no es empezar a hacer estudios, la idea no es mirar, sino saber exactamente cómo quisiera que el intensivista recibiera a nuestro paciente, y esa visión nos hace hacer las cosas mucho más completas y más correctas. La idea no es tener un gran quemado 6 horas en urgencias porque obviamente se sale de nuestra visión de urgencias, más no de las capacidades. Todos podemos ser muy buenos emergenciólogos, pero tener en cuenta de que lo que se va a hacer es una vía clínica para el paciente. Urgencias inicia, continúa cuidado intensivo, probablemente continuarán otros especialistas, pero lo que se haga en urgencias en las primeras 3, 4 horas va a determinar claramente cuál va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, tener esa visión es claro para poder saber qué hacer, pero no aplicar todo lo que podamos hacer en cuidado intensivo en urgencias porque esa no es nuestra función. Y me parece que la charla, aunque muestra cosas por eso, es importante recalcar de qué es el manejo de urgencias, qué es lo que debemos tener en las primeras 3, 4 horas. Lo demás simplemente es una base para poder saber qué hacer y qué no hacer bien. Entonces, muchas veces, cuando yo veía a los residentes, se enfrascaban en unas discusiones académicas muy buenas, pero eran discusiones académicas de cuidado intensivo, no eran discusiones académicas de urgencias. No eran discusiones académicas de qué pasa en el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel, en alta complejidad, que era donde realmente llega el paciente y donde, como alguien dijo por ahí, llegan en unas malas condiciones o llegan sobre reanimados, y eso implica ¿qué? Hacer bajar esa visión del intensivista que es excelente y que es muy buena, pero llevarla al punto de urgencias para poder entregar pacientes en las mejores condiciones y que su pronóstico obviamente sea mucho mejor hacia adelante. El trabajo mío de grado, por ejemplo, fue sobre quemados, y parte de lo que yo mencionaba en el trabajo es que, que el paciente de las primeras 48 horas, su pronóstico depende de lo que hagamos en urgencias, y se pudo demostrar que esa es la visión que tenemos que nosotros con el quemado. Lo primero que hagamos es lo más importante, sin dejar obviamente, igual insisto, el trabajo del intensivista, que es muy bueno, pero no es nuestra labor hacerlo. Muchas gracias, doctor Mauricio. Doctor Daniel, adelante. Bueno, muy buenos días. Vero, muchas gracias por la presentación. La verdad que me pareció que tenía unos mensajes pues como muy claros, sobre todo pues de la pregunta de investigación, y que la verdad pues aclaraste como muchos conceptos y que en parte de evidencia pues mostraste como una correlación muy bonita. Por ejemplo, en esta parte de la correlación que mostrabas en horas de la reanimación en el primer día, la incongruencia o el problemita que podíamos tener o el miedo en lo que podía ocurrir con el paciente en el día 2, que es cuando está como esa disyuntiva
en cuanto al comportamiento que van teniendo. Y también como digamos, como mini aporte que veníamos así pues como complementando con lo que nos contaba Jason pues la semana pasada de lo que ocurre con los coloides, que tienen pues su plausibilidad, tienen como su parte de evidencia, aunque también es verdad que uno en muchas partes puede encontrar que todavía sigue siendo como un motivo de controversia. Me gusta mucho pues como ese mensaje que dejas muy claro en cuanto a lo de reanimación, de la importancia de las primeras horas, porque lo dijiste pues en varios momentos de la presentación, que me pareció pues como muy bonito a destacar, porque a veces pues esos pacientes quedan como muy en la nebulosa mientras están tratando pues como de tomar las respectivas primeras pues como mediciones o decisiones clínicas. También muy bacano esa parte de lo del estudio que mencionaste de la correlación que si en últimas aparece pues, y en la parte de eléctricos desde hace mucho tiempo pues vienen diciendo que lo del Parkland pues por la poca correlación que se tiene con las lesiones superficiales pues que de pronto no puede ser como la mejor indicación pues de cómo iniciar. Pues ahí hago una correlación en la que encontraban hasta un volumen pues como muy similar para utilizar en las primeras horas, que también me pareció como muy chévere pues como decía Jasmine. Y no, pues Vero, la verdad me pareció como muy completo para lo que tenías que hablar del día de hoy y me gustó bastante. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Navarrete, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo a todos los amigos de la universidad. Muchas gracias por la invitación. A ver, les comento. A mí me pareció muy interesante la charla. Algunas cosas con respecto a lo que ustedes estaban comentando. Voy a dar mi opinión con respecto a la regla de los 50 que estaban comentando. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen extensiones mayores del 50%. Cuando uno va y busca específicamente el artículo original de Baxter, que se publicó en el año 68, uno no encuentra un límite de extensión de área de superficie corporal para hacer el cálculo de la fórmula. Uno va y busca en la literatura y el primero que habló de un límite, por decirlo así, era Evans, por allá por los años 40 y pico, Coop, perdón, por los años 40 y pico, y después Evans. Evans fue el primero que habló una regla de los 50. Entonces, paciente por encima de 50 años y paciente por encima de 50% de área de superficie corporal, no le ponga más agua más allá de eso, porque le va peor. Pero Baxter, cuando hace su presentación, lo que él dice, oye, pilas, con los abuelitos mayores de 60 años, en esa época abuelitos, y con los pacientes con área de superficie corporal mayor del 70%, tengan cuidado, porque se pueden ir con sobrereanimación. Ahora, estamos hablando de la fórmula de Parkland, ¿sí? Que le da 4 cc por kilo en pacientes grandes quemados y que todos sabemos que lo que uno empieza termina aplicándole más. Entonces, si uno empieza por 4 cc que es Parkland, termina administrando habitualmente 5.7, 5.8, que está muy cerca del límite de sobrereanimación, que es 6 cc por kilo por área de superficie corporal. Si uno empieza con Brugge modificado, que es 2 cc, uno termina aplicando habitualmente entre 3.7 y 3.8 en promedio. Entonces, la recomendación, como le estaban hablando los profesores anteriormente, es empiece con un valor más bajo, ¿sí? Hasta el punto que ahorita las recomendaciones, por ejemplo, de AVA, del ABLS, no habla de Baxter, no habla de Parkland, no habla de Brook. Dicen empiece por 2 cc por kilo por área de superficie corporal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. No hay un límite. Eso apareció en un artículo, en una publicación, y de ahí en adelante todo el mundo lo reseña como si existiese un límite, pero realmente los límites aparecieron en el estudio de Coops y Evans en los años 50 del siglo pasado, pero Baxter no lo puso como tal y en el momento las fórmulas de reanimación no ponen ese límite. Ahora, sí hay que tener mucho cuidado con la reanimación, completamente de acuerdo. Mi consejo, por ejemplo, en los pacientes quemados de mi institución, en los eléctricos que tengo un especial interés en ellos. Los pacientes grandes quemados en cualquier otra condición deberían tener un objetivo de diuresis de aproximadamente
0.3 a 0.5 cc por kilo por hora, ¿sí? Eso es lo que dicen todas las guías ATLS, ABLS, o de 30 a 50 cc por hora, ¿sí? En estos pacientes, yo creo que el objetivo de diuresis debería ser mucho mayor. En nuestra institución, más o menos, el paciente debería estar orinando entre 1 a 2 cc cuando tiene quemadura eléctrica y mayor de 2 cc por kilo cuando tiene una quemadura eléctrica con rabdomiólisis y mioglobinuria franca. Entonces, ese paciente que ustedes tienen orina negra, orina oscura, ese paciente hay que ponerlo a orinar, ¿sí? Entonces, a eso les ponemos mucho más líquidos en fase inicial hasta que aclara la orina y en ese momento rápidamente le empezamos a bajar a los líquidos para evitar su renovación. Los pacientes eléctricos aguantan un poquito más la administración de líquidos. Nosotros estamos a punto de publicar la experiencia de un grupo de pacientes. Nuestra falla renal aguda mioglobinuria de la primera semana, ¿sí? Solamente se da en el 6% de los pacientes, sin utilizar ni bicarbonato ni manitol, después del estudio de diametriades en, a principios de la década pasada. Entonces, pues nada, esa sería mi recomendación. Hay que poner a orinar al paciente cuando tiene mioglobinuria franca, manejar muy estricto los líquidos, monitorizar a los pacientes cuando son necesarios, que los criterios quedaron muy claros ahí, y tener mucho cuidado con el síndrome compartimental. Eso sí, definitivamente hay que tener mucho cuidado, mucho énfasis, y recordar que además del punto de criterio de 30 milímetros a la presión del compartimento, hay un criterio del delta de presión en el paciente que puede estar hipotenso, ¿sí? Porque podemos tener pacientes hipotensos por choque del quemado o por trauma asociado. Entonces, tenerlo en cuenta eso. Doctor Norberto, muchas gracias por sus observaciones. Doctor Jorge Santa Cruz. Es una pregunta nomás, Carlos, al doctor Navarrete, que muy chévere que esté compartiendo con nosotros este espacio. Doctor, ustedes allá en la unidad en Bogotá, cuando los pacientes superan un índice de masa corporal de 30, ¿el gasto urinario lo miden con peso ideal o peso real? Porque ahí nosotros hemos tenido inconvenientes, porque digamos el personal de enfermería reporta no, que se está quedando en orina, 0.1, pero es por el peso de la paciente. No sé ustedes cómo hacen allá. Muchísimas gracias. Doc, qué pena el término, me jodió. Mire, esa es una pregunta que todo el mundo tiene y que no la hemos podido resolver. Yo no he encontrado una recomendación específica. Parece que lo que uno o todas las fórmulas hablan es del peso del paciente. En ningún momento aparece peso ideal del paciente. Ahora, cuando se crearon todas las fórmulas en los años 40, 50 y 60, pues en ese momento, pues en Estados Unidos y en Europa no existía tampoco problemas de obesidad. Entonces, por eso es que posiblemente todo el mundo hablaba del área de superficie, del peso del paciente. No hablaban del peso ideal. Yo creo que es algo una pregunta que se debe contestar ya en el contexto actual, ¿sí? Cuando más del 50% de la población en Colombia tiene sobrepeso y en Estados Unidos pues mucho más. La verdad no, nosotros utilizamos el peso actual del paciente, ¿sí? Y con eso hacemos los ajustes. Pero es una muy buena pregunta que creo que no la han contestado porque yo no he encontrado la respuesta. Bueno, muy bien. Yo creo que ya siendo justos con el tiempo, vamos cerrando la reunión. Doctora Verónica, muchas gracias por su presentación. A todos los participantes, muchas gracias por estar en la actividad académica y los esperamos en una próxima reunión. Muchas gracias, hasta luego.